¿Cómo están ustedes? Esta es una nueva edición de El Campo, la Industria Verde. Esta semana se celebró el Día Mundial de la Lechería, un tema sumamente importante porque la lechería es puro valor agregado a partir de nuestros recursos naturales y tecnológicos, incluido por supuesto y en primer lugar por nuestras capacidades individuales, los humanos y organizacionales, las empresas, la institucionalidad, en un tema que es crucial. Vamos a conversar esto con Alejandro San Martino, director de Infortambo y un hombre con un profundo conocimiento de toda la cadena láctea argentina porque ha estado en distintas funciones, incluso en la función pública. Conversaremos también con Axel Boer sobre el tema biocombustibles. Lo convocamos porque esta semana se conoció una declaración muy fuerte, una comunicación de la Conferencia Episcopal Argentina promovida por el Papa Francisco respecto a la cuestión de los biocombustibles, haciendo un alegato a favor de ellos y pidiéndole al gobierno que dé marcha atrás con su estrategia de romper con lo que se ha venido haciendo en esta materia en los últimos años. Lo hace la Iglesia desde su visión ambiental, la Casa de Todos, Laudato Si, la gran encíclica del Papa Francisco que instaló a nivel global la preocupación por el cambio climático y la necesidad de atacarlo. Y estará, como siempre, Jorge Castro con su análisis de lo que está pasando a nivel global con el sistema agroalimentario vinculado con la Argentina. Estos son entonces los temas y los invitados que vamos a compartir con ustedes en esta edición de El Campo, la Industria Verde. Ya empezamos. Aceitera General Dehesa. Acopiamos confianza. En barbechos, aplica 2,4-D Dédalo Elite, mitad de activo, mínima volatilidad y sin olor. Nanotecnología Red Surcos es sustentabilidad agrícola. Esta semana se celebró el Día de la Lechería, 1 de junio. Hace tiempo que no tocamos el tema y dijimos, bueno, merecemos tener al número uno de la lechería argentina como pensador del sector, como colega, periodista, ingeniero y productor agropecuario, consultor nada menos que de la FAO en estos temas. Se trata de Alejandro San Martino, director de Infortambo, con quien vamos a celebrar esta Semana de la Leche y el Día de la Leche. ¿Cómo estás, Alejandro? Un placer, Héctor. Muy lindo. Muy contento de estar con vos. Es un gustazo que me doy porque, bueno, sos el referente. Has estado en la función pública también, o sea que has estado en varios mostradores, tenés una visión muy integral del sistema, de lo que es la lechería a nivel global y lo que es en Argentina. Y en ese sentido me parece que yo por lo menos veo a la lechería, y creo que por algo que hemos conversado en más de una oportunidad, siempre, digamos, compartimos la visión de que es una gran oportunidad que todavía no pudimos amarrar, pero la oportunidad está vigente todavía, la estás viendo, el mundo está mejor para los lácteos o está peor. Es una interesante pregunta y muy difícil de contestar, Héctor, a partir de una multidimensionalidad de factores que además están todos integrados. Si lo viéramos por el lado de la demanda mundial, te diría que claramente la lechería tiene una gran oportunidad y la lechería argentina tiene una gran oportunidad
debido a cada vez más habitantes del planeta que quieren consumir lácteos. Más allá de los movimientos ambientalistas, veganos, vegetarianos, lo cierto es que el mundo cada vez consume más lácteos. Te doy un dato, Héctor, por ese tema. El año pasado se registraron más productos elaborados con componentes de proteínas de suero lácteos o componentes de proteínas lácteas que productos vegetales, a base de vegetales. Hay una gran demanda de lácteos y eso es una de las oportunidades que tiene la lechería argentina, ¿no? Notable lo que estás comentando porque uno ve de pronto a compañías de primerísima línea y que todos respetamos y que nos encanta lo que han hecho, que aparecen haciendo publicidad de leche o de bebibles o bebidas de almendras y otro tipo de cosas. Entonces uno dice, pucha, pareciera que hay un mundo nuevo y la leche peligra o los lácteos. Y lo que estás comentando desmiente esto. Se consume cada vez más y se consume cada vez más, entiendo que per cápita, porque la población mundial está creciendo, pero no con tasas chinas. Hay un mundo nuevo, Héctor. Lo que vos decís es cierto. No podemos concebir el mundo como lo veíamos en términos de consumo de los últimos 10 años. No son los mismos productos lácteos que el mundo está consumiendo. Vayamos el caso, suponte, por ejemplo, el de Estados Unidos. Estados Unidos llegó a consumir como leche fluida más de 100 litros por habitante por año. Hoy su consumo cayó a cerca de 60, 70 litros por habitante. Sin embargo, por litro equivalente aumentó ese consumo. ¿Por qué? Porque lo ha ido reemplazando por otro tipo de productos. Llámese bebidas más saludables, bebidas deportivas, bebidas que tienen que ver inclusive con la tercera edad. Entonces, lo que creo que nos tenemos que despojar es de esa mirada del pasado en términos de los lácteos, en todos los sentidos, desde la forma de producir leche, la forma de procesarlos, la forma de presentarlos y después de la mirada del consumidor, claramente. Después vamos a entrar más en detalle sobre los sistemas de producción, la forma de producir, las tecnologías, que es algo que también nos apasiona a los dos. Pero está muy bueno esto de ver las grandes tendencias por el lado de la demanda, ¿no? Y esto que comentás es que parecía que, por ejemplo, las sociedades que van pasando de niveles de pobreza estructural a generar una transición hacia más clase media y más ricos y demás, creo que ahí, que es el caso de China, por ejemplo, la demanda de lácteos está creciendo de manera explosiva. Claro, claramente cuando evaluamos la tendencia de consumos o patrones de productos, no es lo mismo ver el mundo occidental que el resto del mundo, ¿no? Cuando consideramos China, Sudeste Asiático, Medio Oriente, la misma África. Nosotros tenemos que entender que los niveles de consumo de los países en desarrollo, los países occidentales, son muy elevados y están hacia otro tipo de productos, mientras que claramente, como bien decís, China y el resto de los países que están entrando en un auge económico muy importante están incorporando en su dieta a los productos lácteos. El caso de China es muy paradigmático, ¿no? Hace 15 años atrás China no importaba prácticamente leche en polvo. Hoy es el principal importador de leche en polvo del mundo. Hace unos años comenzó a importar volúmenes crecientes de quesos y posiblemente se encamine para los próximos años en ser el gran importador de quesos, para darle un ejemplo, ¿no? Qué notable. Lo otro que se ve es que hay también una, digamos, una dinámica diferente entre los distintos productos. Algo de esto dijiste cuando planteaste leches especiales y demás, pero me da la impresión de que, por ejemplo, el fast food, la hamburguesa, que ha sido un boom en los últimos 30, 40 años, arrastró al cheddar, digamos, y al queso, porque el doble cuarto de libra sale con queso. Sumamente lo que decís, Héctor, y me das pie para comentarte, por ejemplo, cómo ha sido el cambio de la estrategia de la promoción de consumos, ¿no? En el pasado, y muchos de los que nos están viendo conocen las campañas de consumo de bebida del vaso de leche, ¿no? Famoso el del bigote blanco.
Sí, Vos te recordarás el caso sí, de la campaña del bigote blanco en Estados Unidos. sí. Y esa campaña fue virando a una estrategia de alianzas con empresas, restaurantes del food service que consumían productos lácteos. Pizzas, cadenas de pizzas, cadenas de hamburguesas, en donde lo que se estaba negociando, por ejemplo, Héctor, era incorporarle algunos gramos más, por ejemplo, en alguna mega cadena de pizzas, porque por decirte 50 gramos más en la pizza implicaba aumentar el consumo 2-3 a nivel nacional. Qué notable. Que es fantástico. La pizza yo creo que es un gran vehículo para el consumo de queso, de lácteos. Bueno, Héctor, cuando hablamos de lácteos en Argentina, entendiendo que Argentina no bebe leche, nosotros tenemos niveles de consumo de leche fluida muy bajos en relación inclusive a países de Latinoamérica, pero somos sorprendentemente muy consumidores de quesos. El argentino no bebe lácteos, los come. Nosotros consumimos lácteos a través de el queso cremoso, la mozzarella en las pizzas, el queso rallado en las pastas y obviamente la barra, el queso barra en los sándwiches. Qué notable. Se me ocurre otra figura también que está vinculada con esto, ¿no? Digamos, no hay un sustituto, como puede haber un sustituto para la leche, para el líquido, digamos, el bebible, no en el comestible, porque lo más asimilable sería el tofu, no sé, pero no apareció todavía un queso vegano. En cambio, hamburguesas vegetarianas sí. Y por otro lado, el tema de el cuestionamiento a las carnes, que tienen mucho que ver con cuestiones muy complejas, éticas, como el no quiero matar para comer, y la leche zafa de eso, por eso hay mucho lácteo vegetariano, ¿no? Yo creo que la leche es, en términos políticos, mucho más políticamente correcto que la carne, es mucho más defendible desde el punto de vista ambiental. Ahí nos llevas a un tema, Héctor, muy interesante, que es que hoy la cadena láctea no puede estar mirando su futuro sin estar mirando al consumidor y la forma de producir. Y ahí hablaste de una palabra muy importante que es la creencia, Héctor. No alcanza con producir amigablemente ni tener un bienestar animal, ni hacer las cosas bien. Hay que hacerles creer al consumidor que hacemos las cosas bien, que es Sí. diferente. Hay que transmitirlo. Vamos a hacer un breve corte y vamos a seguir y ya metiéndolos más en los fierros, adentro de la lechería, dentro del tambo. Continuamos Vale. enseguida. Auspicia Chomel, para su fertilizadora destinada a microgranulados y sembradora de pasturas línea Spin. Chomel. Helm Argentina, líder global en protección de cultivos con más de 120 años de trayectoria y tecnología alemana que avalan la excelencia de nuestros productos. Ahora también contamos con la certificación ISO 9001 por la calidad de nuestro sistema de gestión. Somos confiables. Somos Helm. Más información en www.helmargentina.com. Una vez que arrancamos, no paramos. Imagina poder crecer sin límites. Y Pesa Silo. Si lo imaginamos, podemos. Rizospray Integrum. Aplicaciones de película. Es otro producto de Rizobacter. Encontrá las mejores recetas criollas en carneargentina.org.ar. Continuamos en el campo de la industria verde. Estamos dialogando con Alejandro San Martino, director de Infortambo y un gran experto en la industria lechera, en el tambo, desde el tambo a la góndola. Ha recorrido todos los pasillos del líquido elemento y prometimos antes que nos íbamos a meter un poco en esta vorágine o este laberinto que es los sistemas de producción de leche en Argentina. Porque Argentina es el país donde conviven hoy todas las tecnologías, aparecieron cosas nuevas,
una tendencia al confinamiento, al freestyle, a la estabulación libre, distintos sistemas, y conviven con los sistemas tradicionales pastoriles, y todos tienen números buenos y todos tienen números malos. ¿Dónde estás parado frente a toda esta vorágine, Alejandro? Mira, Héctor, lo primero que hay que señalar y destacar es que existe hoy un paquete tecnológico de los últimos, que se ha ido desarrollando en los últimos 10 años en el mundo y que se está implementando en la Argentina desde hace varios, que está cambiando la forma de producir leche. Sin entrar a hablar de los sistemas intensivos o de encierre o cómo uno termina ubicando el animal en el campo o en el establo, hoy existen tecnologías que tienen que ver con la tecnología de los sensores, por un lado, que está llevando a un nivel de precisión en el manejo del rodeo nunca antes vista, acompañado con lo que vos hablás de la automatización y los programas, que serían como los tres ejes tecnológicos que están hoy impactando de lleno en los resultados. Lo cierto es que nos encontramos con una lechería de grandes oportunidades y de grandes cambios en los resultados productivos, ¿no? Yo creo en ese sentido que la Argentina tiene un sesgo de factores que precisamente le permite ser tan resiliente y tan, digamos, como estudiábamos en la facultad, homeostático, ¿no? Es decir, hay una enorme tendencia a la estabilidad y a poder sobrevivir a pesar de las cosas que hacemos mal los argentinos, desde el sector público y desde el sector privado. Pero en ese sentido me parece que es muy importante evaluar las alternativas y el sesgo de factores. Y me parece que la leche es forraje, es materia seca convertida en esa bebida maravillosa. Y tenemos el mejor sesgo de factores para producir esa materia seca, esos nutrientes. ¿Lo ves así? ¿Quién puede competir con la Argentina en ese nivel? Mira, estás hablando con el principal defensor de la leche. Cuando recuerdo, y te hago una anécdota, cuando estaba en el gobierno, mi primer cliente era el mismo gobierno, de hacerle entender al mismo gobierno que la leche es una gran oportunidad. La Argentina tiene una gran oportunidad en lechería, no solo en la región pampeana, sino en el resto del país. La Argentina tiene recursos naturales únicamente comparables con Estados Unidos para responder a la demanda mundial. La frustración que a veces nos da, Héctor, es que ocurre también con otras cadenas agroalimentarias, es el potencial que tiene la Argentina, no solamente en lo que son recursos naturales, sino en su cultura lechera. No es fácil para otros países autoabastecerse, por ejemplo, porque no encontrás entre sus empleados, entre su gente, esa cultura lechera, esa cultura ganadera que existe en el argentino, ¿no? Acá la tenemos, eso claramente. Y además aparecen nuevos instrumentos, nuevas herramientas que yo creo que generan también cambios sociales al interior de la cadena. En ese sentido, me parece que la irrupción del robot de ordeñe, vos hablabas un poco de todo lo que es el Big Data hoy dentro de la cadena, es muy importante, pero hay algo que ver también con Internet de las cosas, y eso es la automatización en una operación que por ahí no es tan ni desagradable, ni, bueno, sacrificada es como casi todo, pero tiene mala prensa, nadie quiere meterse en la fosa de ordeño ya. Tiene muy mal marketing la lechería. Déjame recordarte para volver a hablar de esos tres ejes tecnológicos que vos los mencionaste. La primera, el mundo de la automatización, donde el robot es lo más emblemático, pero también están los retiradores, también están las puertas arreadoras, hay un montón de mecanismos de tecnología y maquinarias que hacen más fácil la vida al empleado tambero, al productor. Junto con eso, el mundo de los sensores, los collares, las caravanas, los sensores instalados en máquinas que permiten una generación de información impresionante. Hoy, para que tengamos una idea, Héctor, una vaca con estos sistemas genera más de 80, 90 data por día. Claro. Y el tercero tiene que ver justamente con el mundo de los programas que permite de alguna manera recolectar todos esos datos operativos y transformar analíticos en datos que nos permiten tomar buenas decisiones y mejores, de una forma amigable y simple. Y yo creo que eso, hablaba antes de los cambios sociales, hace que
por ejemplo, la familia pueda integrarse de otra manera al tambo. Por ahí ya no queda tanto tiempo para modelos tradicionales donde había un tambero mediero que era casi un socio implícito del productor, del dueño de las vacas y de la tierra, y empiezan a aparecer figuras nuevas, incluso dentro del mismo productor, de la misma familia, que ahora encuentra que es más amigable poder hacer todo lo que antes delegaba. Héctor, estamos viviendo una revolución en la lechería, al igual cuando fue el ordeñe manual al mecánico. Te voy a contar una anécdota que me ocurrió hace 10 años atrás. Yo volvía de un viaje a Suecia cuando De Laval presentaba los primeros robots y tuve la oportunidad de estar con un productor y su familia en Castelli, un productor experimentado, veterano, que había comenzado ordeñando a mano. Cuando le comento el tema de los robots, él me dice, no, esto acá no va a andar en Argentina. Entonces le hizo un parangón cuando justamente pasa de un sistema manual a un mecánico y le pedí que recordara cómo había sido el cambio. Y entonces me quedó pensando y me dijo, sí, tenés razón. Yo pensaba que los ordeñadores mecánicos no iban a andar y que eran muy caros. Bueno, te cuento, la noticia fue que hace un año atrás me encontré que el hijo está poniendo un robot. Qué notable. Bueno, yo creo que esto es así y creo que genera otro vínculo entre todos, dentro de la familia del productor, del dueño del tambo, y también la reconversión del tradicional tambero con su propia familia en algo que también implica un escalón más alto en la vida social, digamos, sacarse un poco la esclavitud del horario de ordeñe, dejar que eso lo decida un poco la vaca y pasar a tareas más racionales, por así llamarlas, ¿no? Es la libertad. Los productores argentinos que ya han instalado robots en la Argentina te aseguran que viven otra vida, otra actividad. Digamos, la actividad comienza a las 7 de la mañana, no arranca a las 2 de la mañana. Arranca a las 7 de la mañana leyendo un reporte de lo que ha ocurrido en las horas en que el empleado o el productor no estuvo. La actividad es una actividad amigable, sin ruidos. Como vos decís, es una actividad que va a atraer a las nuevas generaciones. Yo no estoy convencido que estas tecnologías, estos 3 ejes tecnológicos que están viniendo, van a generar un impacto muy fuerte, sobre todo en las nuevas generaciones, Héctor, porque de lo que se trata, en definitiva, y tiene que ver con esta llamada sustentabilidad, donde la primera sustentabilidad es la sustentabilidad de las empresas familiares. ¿Cómo hacemos para generar una actividad que sea atractiva para la nueva generación, para los jóvenes? Que sea negocio, pero a su vez que sea, digamos, no sufrida o que no tenga esas características que tuvo en el pasado, ¿no? Yo creo que estamos viviendo una lechería que realmente es una vuelta a página de lo que se ha vivido en los últimos 30, 40 años. Muy interesante lo que estás comentando y para ir redondeando esta entrevista, dejado un montón de cosas para hilvanar. Una es que el mundo es una oportunidad y la oportunidad está más en el queso que en la leche en polvo. Y la Argentina tiene justamente una dotación de recursos que la hace ideal para producir quesos, porque las plantas queseras necesitan leche todo el año y no es cuestión de producir en primavera y después secar el excedente, digamos, que tenemos en ese momento, exportar la leche en polvo, que no pareciera ser lo más atractivo. Si la cosa va por el lado de los quesos, bueno, tenemos que pensar que no vamos a estar exportando saldos, sino que vamos a estar exportando quesos y a lo mejor repartimos mucho más entre exportación y consumo interno, que no es lo que pasa con la leche fluida, que va a consumo interno y se exporta como polvo lo que sobra. Y me parece que está pasando en empresas que están creciendo fuertemente en producción de quesos para exportación. Has definido exactamente cuál tiene que ser la estrategia de la lechería argentina hacia adelante, Héctor. Por otro lado, señalar también que la Argentina ha dejado de ser un exportador esporádico o de saldo, exporta todo el año prácticamente. Para que tengas en los primeros 4 meses del año, en una época que generalmente la Argentina exportaba,
ha exportado más de 130.000 toneladas. La Argentina se está convirtiendo en un exportador estructural y, como bien decís vos, en el desafío de generar en los mercados de mayor valor agregado, ¿no? Como Japón, como Corea, como China y como Rusia. Estamos poco todavía en esos mercados. No estamos. Queso. No estamos directamente. Y No son estamos. los mayores demandantes, que además no pueden producir a los costos en los que nosotros sí. Así es. Muchísimas gracias, Alejandro, por estos sabrosísimos comentarios. Ahora vamos con la picadita o con el postre, o como hacen los franceses, después de comer queso y después recién viene el postre. Así que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Volveremos a la carga con más lácteos. Hasta prontito. No te pierdas el próximo 18 de mayo el Congreso Maizar 2021. El futuro es hoy. Para entender la situación actual de los negocios, encontrar nuestros nuevos equilibrios y debatir el modelo de Argentina que queremos. Con una presentación 100% renovada en la que cada participante podrá ser protagonista y vivir una experiencia Maizar única. Inscribite en www.congresomaizara.org.ar. Te esperamos el martes 18 de mayo. Galicia Rural, siempre junto al campo. Mixers Mainero, máxima eficiencia los 365 días del año. La línea más completa del mercado. Alimentación de calidad con la más alta performance para productores de carne y leche. Hable hoy con su concesionario Mainero. Continuamos en el campo, la industria verde. Esta semana hubo un hecho muy importante, que es que la conferencia episcopal sacó una posición muy fuerte a favor del desarrollo de los biocombustibles en la Argentina y con un cuestionamiento a la estrategia oficial al respecto, que está durmiendo o teniendo condiciones que está para atrás en la Argentina. A raíz de esto nos pareció interesante llamar a Axel Boer, que es el presidente de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados, un hombre que además pertenece a la industria con una planta local y que tiene una visión interesante al respecto. Y sé además, una de las razones por las que lo llamo es porque yo sabía que él le había escrito alguna carta al Papa explicándole la importancia que tiene esto, sin ser católico activo, pero me parece que tuvo el reflejo para comunicarse en este nivel y creo que tiene que ver con una preocupación del Papa Francisco con la cuestión ambiental, porque su principal encíclica ha tenido que ver con el tema ambiental a nivel global. Axel, ¿cómo estás viendo esta carta que ha sacado el Consejo Episcopal aquí en la Argentina, la Conferencia Episcopal? Hola Héctor, bueno, muchísimas gracias. Me parece que es un tema central para la Iglesia el cuidado del medio ambiente. Cualquiera de los que hemos leído Laudato Si, nos damos cuenta no solo la talla política del Papa, que yo creo que es el político argentino más importante de todos los tiempos, sino que el Papa lo vio encima hace varios años, porque Laudato Si ya tiene 5 años, entonces, o 6. Entonces, a nosotros, bueno, ese es el primer punto, si querés. El segundo punto, nosotros en la industria, varias de los que formamos parte de la industria, nos interiorizamos un poco más en el tema y decidimos escribirle una carta a su santidad, una carta muy corta, y a partir de eso también empezamos a tomar contacto con distintos estamentos de la Iglesia acá en Argentina, con el nuncio, con Monseñor Ojea, que es el presidente de la Comisión Episcopal Argentina, con Monseñor Lugones también, y que es el presidente pastoral social. Y bueno, y finalmente llegamos como en un momento que ellos estaban trabajando en el tema y pudimos tener algún grado de interacción, y finalmente la Iglesia decide tomar acción en esto. Es un tema
totalmente central y después me gustaría si podemos profundizar sobre eso. No estamos solamente haciendo esto, estamos también trabajando con un rabino y tratando de armar un grupo multidisciplinario para poder preparar un documento que le sirva a legisladores, a la Secretaría de Energía de Argentina y de otros países para poder tener desde distintas ópticas, desde la sociología, la filosofía, la ética, el medio ambiente, etcétera, tener un enfoque multidisciplinario sobre los biocombustibles, que pensamos que es algo que está faltando. Yo creo que es algo que por ahí nuestra comunidad no tiene conciencia del impacto que tiene esto en una cuestión que es lo que atraviesa hoy a toda la humanidad. Estamos muy metidos en nuestras propias tribulaciones, en nuestras propias cuestiones y no vemos qué es lo que se está dirimiendo en este momento en el mundo. Y esta cuestión del cambio climático, del calentamiento global, de la necesidad de combatirlo entre todos, entre otras cosas, fue lo que movió al Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y además me parece que atraviesa hasta las negociaciones internacionales. Sabemos que dentro de lo que fue la negociación el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, la cuestión ambiental fue clave y la Argentina también está involucrada en esto, no porque seamos pobres, subdesarrollados y nos creamos el ombligo del mundo, vamos a estar afuera de todo esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahí está bueno lo que decís y por ahí bajarlo a tierra con un ejemplo. Argentina, de acuerdo al Acuerdo de París, tiene un límite de emisiones que es 350. Y voy a dar un ejemplo como muy sencillo para que se entienda y que no es perfecto, pero la idea es transmitirle a la audiencia el concepto. Argentina tiene este límite de 350 y tiene unas emisiones base, que llamemos, no sé, transporte, pasajeros, cargas, agro y generación, supongamos de 150. De 150 a 350 te quedan 200, que es la emisión del PBI de Argentina, la emisión posible. Entonces, primera cuestión, si tu hijo Héctor, papá, me quiero poner setas, y ya estos 200 están ocupados, que lo están, entonces vos le tenés que decir, no, hijo, vos no podés, porque mi generación ya se gastó este cupo, y entonces no podemos seguir emitiendo. Ese cupo se va a ir, veremos, pero vos no podés entrar ya. Lo cual plantea un montón de cuestiones que son desde los filosofas. Eso es lo primero. Lo segundo, en este mismo ejemplo, si los 150 de base vos los reemplazases por nafta, fuese nafta y gasoil, y vos los reemplazases por bioetanol y biodiesel, que ahorran alrededor de 2/3 de las emisiones, 150 se convertiría en 50. Con lo cual los 200 pasarían a ser 300. Bueno, no solo eso, sino un montón de otras cuestiones es lo que están haciendo los países para crecer en su PBI, pero en paralelo reducir las emisiones. Es inversión en nuevas tecnologías, incorporación de biocombustibles, captura de carbono. Bueno, ya yo te había comentado el tema de convertir efluentes cloacales a biocombustibles, porque ahorra la emisión que esa grasa del efluente cloacal iría a la atmósfera como metano sin quemar, que tiene muy altas emisiones, 25 veces más que el metano quemado, etc. Entonces, ahí tenés la segunda cuestión. La tercera cuestión, ¿cuál es? Bueno, justamente lo que vos mencionás. El acuerdo Unión Europea-Mercosur se cayó porque principalmente Macron y Merkel decidieron no tener un socio como Bolsonaro que no tenía reparos en que se quemase el Amazonas y no hizo lo necesario para protegerlo. Entonces, se cayó el acuerdo. Si Argentina, que una de las cuestiones que está haciendo con esta nueva ley que se propone y que pretende avanzar, es ¿qué es lo que va a hacer? Va a profundizar el uso de combustibles fósiles. Lo va a profundizar, sí. Va a tener más emisiones. Ahora, cuando lo miren en Europa y nos vean que tenemos más emisiones, entonces van a decir, pero si esta gente está emitiendo más, no le vamos a comprar sus productos. Entonces vamos a obtener impuestos adicionales o barreras que directamente no nos van a permitir exportar. Finalmente, hay un cuarto punto que
donde estamos trabajando justamente para hacer los números, pero donde puede haber una destrucción de valor fenomenal y que nadie está viendo, que es la siguiente. La deuda de los países, tanto la deuda soberana, tanto monto como tasa, va a estar atada a las emisiones. Y esto no estamos hablando dentro de 20 años ni dentro de 10. Esto es ahora, en breve. Entonces, a medida que Argentina incumpla sus compromisos, va a tener tasa más alta. Ahí es bastante fácil calcular cuánto es el extracosto. La deuda externa, no solo del país, sino de todas las provincias, y multiplicado, y cualquier organismo público multiplicada por la diferencia de tasa, es cuánta plata estás perdiendo. Pero además, la deuda de las empresas generalmente es el riesgo país, o sea, la tasa que paga el país, digamos, o sea, la tasa completa que paga el país, más un delta El tasa. riesgo. Entonces, Claro. cuando la tasa del país suba, todas las empresas de Argentina van a pagar más tasa. Y esto es algo que no lo está viendo nadie. Nosotros estamos empezando a tomar contacto con la Unión Industrial Argentina justamente para ver si podemos trabajar este tema en conjunto y darle un empujón institucional desde, digamos, desde ambos lados. Axel, es importantísimo lo que estás marcando y se me ocurre plantearlo también de manera contrafáctica. ¿Por qué no, con todo el potencial que tiene la Argentina para reducir emisiones a través de su agricultura eficiente, más eficiente que la de cualquier otro país, más las mejoras que puedan venir en el futuro a través de la biotecnología, de un uso más racional de los recursos, más uso de biocombustibles y demás? La Argentina puede hacer un secuestro de carbono a través de la siembra directa, del manejo que estamos haciendo hoy casi de manera masiva. Uno podría llegar a debatir en los organismos internacionales que la Argentina, dentro de los esfuerzos que está haciendo también una contribución y puede profundizar en esa contribución. Para lo cual podemos incluir toda la problemática de los biocombustibles, el secuestro de carbono, la reducción de emisiones a través de sistemas más eficientes que ya los tenemos, pero que pueden mejorar todavía más. Es decir, por un lado tenemos la espada de Damocles, como vos decís, que nos van a castigar con el carbon tax o con las tasas de interés de nuestra deuda. Pero por otro lado está también a la comunidad internacional diciéndole al Fondo Monetario, muchachos, consideren la posibilidad de pagar parte con lo que estamos haciendo. ¿Lo ves como muy loco? No, para nada. Bueno, lo del carbon tax es algo que se discutió en el Día de la Tierra hace aproximadamente un mes, cuando el presidente de Estados Unidos presidió esa reunión. Creo que hablamos sobre esa reunión ya, en la que hubo un consenso no visto desde la Segunda Guerra Mundial sobre desincentivar los hidrocarburos y generar incentivos muy claros para las energías renovables, y además justamente poner un impuesto al carbono global, después ajustado por país, pero poner un impuesto al carbono global. Nosotros creemos, justamente por lo que acabas de mencionar, que hay tanto para trabajar en este tema y el cerebro de esto debería ser el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que son los funcionarios que van a las reuniones COP, son los que participan, digamos, en todo el tema que tiene que ver con el esfuerzo global para atacar el cambio climático, cuyo principal capítulo es la transición energética. Y dentro de esa transición energética, los biocombustibles, bioetanol y biodiesel, son justamente lo que tenemos ya a mano, porque los motores están, las plantas para producirlo están, la infraestructura de distribución está todo. Entonces, si nosotros hablamos de hidrógeno, es 2030 para adelante. Hablamos de autos eléctricos, por ahí Argentina tiene otras necesidades antes que electrificar todos sus autos y su red, digamos, de distribución, además de generar energía, ¿no? Claro. De forma verde. Pero entonces, pensamos que lo mejor es prorroguemos lo que tenemos y tengamos una discusión adulta, sincera, y tratemos de consensuar entre todas las fuerzas políticas y quienes no somos políticos, como, digamos, los industriales, etcétera,
tratemos de como país buscar un norte donde aprovechemos justamente las ventajas que tenemos, porque si no es como que las estamos dejando arriba de la mesa. Sabemos hacerlo, vos lo estás haciendo, un puñado de industrias ha invertido en esto y ha logrado lo que es el mayor impacto ambiental de todo lo que ha hecho en la Argentina, que es el corte de las naftas y el gasoil con etanol y biodiesel. Gracias, Axel, por acompañarnos aquí en el campo de la industria verde. Continuará. Muchas gracias. Solo espero que la Secretaría de Energía este mes empiece a cumplir con la ley y a publicar un precio que se ajuste a lo que fija la normativa. Porque hoy las plantas están paradas y en breve van a estar quebrando. Creo que es un tema central también. Gracias, muchas gracias. Gracias a vos y nosotros continuamos aquí en el campo de la industria verde. Dusen, especias para paladares curiosos. Elegida por sus clientes desde hace 2 décadas por su calidad y precio. Productos libres de gluten, sin TAC. Dusen, industria argentina. Somos Cestari, somos pioneros y especialistas en tolvas autodescargables. Estamos presentando la línea S6, nueva generación en tolvas. Somos Cestari, escribimos la historia, siempre junto al campo, la industria verde. En UPL asumimos un compromiso con vos. Impulsar OpenAg, una red agrícola que alimenta el crecimiento sostenible para todos, sin límites, sin fronteras. UPL, protección de cultivos y biosoluciones para una agricultura sostenible. Auspicia Molinos Agro. Renatre se moderniza. Ingresá en portal.renatre.org.ar o en www.renatre.org.ar. Klein, el nombre del trigo. Más de 100 años como líder en trigo con genética propia. Este año con sus nuevos materiales. Klein Géminis, ciclo intermedio largo y favorito 2, ciclo intermedio, ambas para planteos de alto rendimiento. Adquiera nuestras variedades en nuestra amplia red de semilleros multiplicadores. Para mayor información, www.trigoclein.com.ar. Nuevo encuentro con Jorge Castro analizando la realidad global vinculada con el sistema agroalimentario argentino. Jorge, creo que tenemos noticias interesantes que se han conocido de la evolución de la economía brasileña. ¿Qué reflexión podés hacer al respecto? Mira, los datos que conviene tener presente, Héctor, sobre la economía brasileña son los siguientes. Brasil ha crecido 1.2% en el primer trimestre del 2021. Lo que esto significa es que este crecimiento trimestral de 1.2% se suma a la recuperación que experimentó en el último trimestre del año pasado, cuando la economía brasileña creció 3.4%. Lo que esto significa, Héctor, es que ahora tanto el Banco Central como la totalidad de los bancos brasileños, tanto los privados nacionales como los extranjeros, prevén que Brasil este año va a crecer a una tasa de 5% anual o más. Este es un fenómeno de extraordinaria importancia para la Argentina, porque la regla de la relación entre los dos países, Brasil y la Argentina, Argentina-Brasil, es que a medida que el Producto Bruto brasileño crece 1 punto, la economía argentina crece 0,25%. Y acá el dato estratégico fundamental para la producción agroalimentaria de la Argentina es que esto es obra exclusivamente de la producción agroalimentaria brasileña, que en el primer trimestre del año ha crecido 5.7% trimestre sobre trimestre. Esto es lo que está sucediendo en Brasil, en otros términos, Héctor, es que el agro brasileño, una vez más, está arrastrando a Brasil de la recesión que experimentó el año pasado y al mismo tiempo lo coloca en condiciones de crecer a una tasa que va a ser superior en más de 1 punto
a las previsiones más optimistas que tenían el consenso de los economistas y también el propio Banco Central brasileño. Y esto de alguna manera, Jorge, pienso que está ratificando esta tendencia a, de alguna manera, sacar de encima, digamos, o del pensamiento de que Brasil ha crecido a través de otro tipo de industrias y que el agro era algo que venía como arrastrado por el resto. Da la impresión de que es hoy la agroindustria, el sector agropecuario, desde la producción de básicos, la producción de carnes y demás, la locomotora del conjunto del desarrollo industrial de Brasil. Exactamente, es así, Héctor. Este crecimiento, como lo ha subrayado el ministro de Economía, Paulo Guedes, sucede en toda la economía brasileña, en todas las regiones de Brasil y al mismo tiempo en todas las grandes ciudades brasileñas. Lo que esto significa es que el crecimiento de la producción agroalimentaria brasileña está arrastrando el crecimiento de todo Brasil. Y esto tiene a su vez que ver con el hecho de que el dato que conviene retener desde el punto de vista del significado del sector agroalimentario brasileño en términos globales es que este año el superávit comercial brasileño va a ser superior a 87.000 millones de dólares. Esto es, ha crecido el superávit comercial brasileño en más de 40.000 millones respecto al récord que tuvo el año pasado. Y esto es obra fundamentalmente de la producción agroalimentaria brasileña. La idea que hay que tener, Héctor, es que de este producto récord, de crecimiento récord de la economía brasileña de 5% anual o más en 2021, más del 65% de este crecimiento récord de la economía brasileña es obra directa de la producción agroalimentaria. Jorge, me animo a ensayar algunas cosas adicionales. Brasil implementó hace ya muchos años una estrategia de sustitución de los combustibles tradicionales, nafta, gasoil, por biocombustibles, a través fundamentalmente del etanol de caña de azúcar. Al mismo tiempo, la producción de etanol de caña de azúcar genera también un coproducto que se utiliza para generar electricidad. O sea que también parte de la electricidad que antes se generaba con combustibles importados y el transporte que también tenía que apelar a la importación de combustibles o de petróleo para ser refinado allí, pero finalmente con una balanza comercial negativa, hoy tiene una balanza interior también positiva. Absolutamente, absolutamente. Este es un cambio estructural el que está logrando en la economía brasileña en su conjunto. Este cambio estructural es responsabilidad directa de la producción agroalimentaria, que se manifiesta también, como vos lo señalás, en materia de biocombustibles. Así que Brasil, además de todo esto, en lo cuantitativo y en lo global, tiene algunas cuestiones que remarcan un liderazgo muy importante. Primer exportador mundial de proteínas animales, carne vacuna, cerdos, etc. Primer productor y exportador mundial de azúcar, que es otro insumo alimenticio fundamental. Y se ha convertido ya en el segundo exportador mundial de maíz. Y esto es nuevo a través de la safrinia, ¿no? O sea que es algo que tiene una dinámica que va generando saltos cualitativos año tras año. Exactamente. Y que permite afirmar, Héctor, que la suma de Brasil más el resto de los países del Mercosur, comenzando y en primer lugar por la República Argentina, ya han convertido a la región en la mayor plataforma de producción de proteínas del siglo XXI. Esto no es lo que puede ocurrir si las cosas van bien. Esto es lo que sucede en el momento actual. Gracias, Jorge, por estos comentarios y la seguimos prontito. Snack Crops, Sociedad Anónima, líder mundial en la comercialización de especialidades con fuertes raíces en Argentina, lo invita a sembrar maíz pisingallo y girasol confitería para sus mercados en más de 60 países. Contáctenos al 011 5246 1901, vía mail a sergio.casas@snackcrops.com o bien visítenos en nuestra planta industrial ubicada en Pehuajó, provincia de Buenos Aires.
Alari, seguridad antirrayos. Anulamos la formación de rayos en feedlots, silos, plantas de biogás y toda producción de alta concentración. Alari, seguridad antirrayos. Reflexión final después de esta edición tan rica con los invitados que tuvimos en esta ocasión. Alejandro Sammartino para charlar a fondo sobre el tema de la industria lechera, la gran oportunidad que genera para la Argentina. Con Axel Boer, esta cuestión de los biocombustibles, con la comunicación de la Iglesia, el alegato a favor de ir adelante con esto, porque es una necesidad imperiosa, dada la situación que tiene la Argentina a nivel de sus compromisos internacionales. Y quiero insistir un poquito sobre esta cuestión, porque a diferencia de lo que está haciendo Brasil, que se alinea, a pesar de que Brasil está muy enfocado, como nos decía Axel Boer, muy, digamos, mirado por el mundo por su política respecto al Amazonas, fundamentalmente los desmontes que no son en el Amazonas, pero sí apuntan y lo amenazan, y la humanidad no quiere más de eso. Y la humanidad no quiere más calentamiento global y quiere que reduzcamos las emisiones. Y hay un acuerdo y dentro de pocos meses va a haber una ronda clave sobre esta cuestión. Hace un mes, como nos decía Axel Boer, el flamante presidente de Estados Unidos, Biden, también armó un evento para poner fuertemente este tema sobre la mesa después de la destrucción que hizo Donald Trump al salirse de los países. En la Argentina tenemos la obligación de comprometernos con lo que ya nos hemos comprometido. Hay que hacerlo. ¿A qué nos comprometimos? A tener un determinado nivel de emisiones, que es lo que nos planteaba Axel Boer, de 350 unidades, millones de toneladas de carbono, y no nos podemos mover de eso. ¿Cómo vamos a hacer para crecer si nos quedamos utilizando las tecnologías convencionales cuando todo el mundo está yendo en camino inverso? Los países de Europa, varios de esos ya han suspendido, han dado fecha fija de suspensión para la fabricación de motores de combustión interna. Para la Argentina, el camino lógico es el que ya habíamos iniciado y que fue prácticamente el único avance consistente que tuvimos en materia de reducción de emisiones, que fue el de los biocombustibles para el transporte. Creo que estamos frente a un momento muy delicado porque la estrategia explícita del gobierno, explicitada en el Congreso, es ir para atrás con la ley de biocombustibles anterior, cuya prórroga ya tenía medio sanción en el Senado. Acá se metió abruptamente un proyecto de ley que destruye todos los acuerdos y todo lo andado, le genera algún beneficio particular a alguna empresa, lo cual es absolutamente compatible con lo que es la dinámica económica y política del kirchnerismo, favorecer el capitalismo de amigos, y destruir lo que se venía haciendo desde el conjunto. Hay plantas de etanol que requirieron enormes inversiones en la Pampa Húmeda, en la provincia de Córdoba, que están cerrando. Hay plantas de biodiesel, como nos planteaba Axel Boer, que están paradas. Se ha reducido ya la utilización de biodiesel en el corte con el gasoil. Está amenazada la producción de etanol. No se sabe bien qué es lo que va a pasar con este proyecto de ley que se está manejando entre gallos y medianoche dentro del Congreso. Una vez más, el alegato, esto trasciende al sector agropecuario y agroindustrial. Esto es un tema que tiene impacto ambiental en la Argentina, impacto global porque el aire es de todos. No es que estamos contaminando una napa o un río o un arroyo. Acá estamos mandando al aire algo que le hace mal y el aire fluye. Entonces la contribución tiene que ser entre todos y la Argentina se comprometió. Podemos hacerlo, sabemos hacerlo, lo estábamos haciendo y ahora algo está haciendo
que este pie en la puerta giratoria se convierta directamente en un cerrar definitivo de lo poco que habíamos hecho en esta materia. Hasta la semana que viene.